es en torno a su... A ver. A su calificación. ¿Tienen dudas? Yo no, maestra. Gracias, David. Miren, sobre todo, bueno, en primer lugar, sí traté de ser como, lo más exigente, lo menos exigente posible, o sea, como lo más comprensiva, porque no podía evaluar unas actividades con criterios personales que particularmente yo no había establecido, ¿no? Entonces, en las primeras dos, actividades, lo que hice fue, pues, corroborar que se satisfizo el objetivo de la actividad, debían presentar, entre otras cosas, ¿no? En la que sí puse más atención fue la de las analogías. Como les decía ayer, tenía inicialmente como asignados el número de reactivos y qué implicaba, por ejemplo, que, pues no sé, o sea, cuánta calificación tendrían si, por ejemplo, sacaban una mal, dos mal, tres mal, etcétera, ¿no? Pero como vi que hubo fallas significativas, lo que hice fue como hacer una campana de evaluación y poner 7 como mínimo para evitar ser como tan dañina en términos de evaluación. No sé cuál es en el sistema del CEBETIS, ¿cuál es la menor calificación aprobatoria? ¿6 o 7? 6. 6, ¿no? Ah, ok. 6. Pues yo puse 7, porque entonces puse 7 para personas que solamente habían sacado 2 ejercicios bien, etcétera, ¿no? Entonces, con base en eso, pues traté de ser como lo menos, pues abrasiva posible en aras de que pues no les fuera mal, de que la situación fuera lo menos dañina, pero porque ella quiso, no entendí. ¿Qué es? Ah, la de inglés. ¿La de inglés? ¿7? Ok, bueno, no, en nuestro caso nosotros vamos a seguir las indicaciones específicas de la institución, pero sí lo que trato de decirles es que si les hubiera puesto la calificación correspondiente a haber tenido 2 aciertos en el ejercicio este, de analogías, pues habrían tenido un 1.3. Entonces, preferí como menor calificación y 10 quienes hubieran tenido muy buenas evaluaciones. Lo cierto es que no hubo nadie que me sacara los ejercicios perfectos, ¿no? Entonces, me gustaría que los revisáramos porque me gustaría que se comprendieran un poquito mejor las relaciones de las que estamos hablando en términos analógicos, especialmente porque, pues, insisto, lo que les decía ayer, de lo que se trata es de que aprendamos, no de reprobar. A mí no me pagan por reprobar niños, a mí me pagan por enseñarlos. Entonces, a partir de eso, me gustaría que revisáramos el ejercicio para efectivamente entender un poco más, ¿no? A ver. ¿Ven todos la pantallita? Sí. Sí, Sí, maestra. ¿Ven el ejercicio? Sí. Ok. sí. Como justamente lo habíamos señalado, una analogía es una función del pensamiento que permite hacer una relación entre situaciones, hechos,
modelos, etcétera, y que nos permite efectivamente comparar y permite de alguna manera dar explicación, motivo o razón de condiciones que pueden compartir uno o dos puntos relacionales. En este caso, tenemos el famoso ejemplo que está aquí y, bueno, por ejemplo, perdón, es que Renard está peleando con los del agua. Lo lamento. Chillos latosos. Aquí está pincel. Ok, bueno, en el ejercicio número 1, por ejemplo, denme un segundo, déjenme, voy a callar al perrillo porque si no, no me va a dejar dar clases. Es hora del free. Vengo dando la clase, nomás les aviso. Perdón. En el caso específico de una relación, por ejemplo, muchos pusieron cáncer cigarro, porque efectivamente lo primero que se presenta en el ejercicio es una relación donde en la primera figura es una enfermedad. Sin embargo, en la respuesta de cáncer cigarro, el cigarrillo específicamente es la causante de esta enfermedad, que no es la relación que se posiciona específicamente entre sangre y sida. Si se fijan bien, muchos de ustedes presentaron la respuesta correcta, que efectivamente era rabia-saliva, es decir, la relación que se establece en términos analógicos es el virus y a través de qué se contagia, ¿de acuerdo? Porque, o digamos, la vía de contagio directa, que efectivamente presenta la misma relación. Si rabia, esa saliva, ¿de acuerdo? Uno de los ejercicios que más problema causó fue efectivamente este. Yo les quisiera preguntar, ¿qué relación ustedes interpretan en monárquico desordenado? Peques, peques, ¿están ahí? ¿Qué relación Sí. tienen? ¿Y qué bueno? Perdón. En monárquico desordenado. ¿Qué relación sienten que se genera? Es como que el monarca, bueno, no, Que son antagónicos. Antagónica. ¿Y dónde se presenta una relación antagónica? Aquí. Porque en realidad, si se fijan, ninguna de nuestras respuestas resulta efectivamente antagónica. O no del todo. Puede ser la de rebelde insolente. Pero de usual, un rebelde se presenta como una persona insolente, ¿no? O sea, de hecho la insolencia es un signo de rebeldía, porque estoy siendo insolente ante la autoridad, no la escucho, no la reconozco. sería cuerdo juicioso, ¿no? ¿Por qué? Que cuerdo es, ¿qué era? No, espere.
Es que no escuché. Fíjense bien, es un poco peculiar porque la palabra, una de las características de la monarquía es como la autogobernabilidad, ¿cierto? Es decir, que es la monarquía de quien se deriva la autoridad, podríamos decir. Entonces, esta autogobernabilidad podría, de alguna manera, o sea, si hablamos de que una persona es monárquica, hablamos de que esta persona no reconoce en otro una autoridad. Entonces, en la medida en que no reconoce en otro una autoridad, de alguna manera, este desconocimiento de autoridades ajenas a él le ¿por qué? Pues porque no está reconociendo la autoridad de los otros. ¿Sí me explico? ¿Sí queda más o menos entendible la idea? O sea, si yo, por ejemplo, soy monárquica, que digamos es una perspectiva de autogobierno, o sea, yo me gobierno, yo soy mi propia reina, podríamos decirlo de alguna manera un poco analógica. Yo no reconozco la autoridad, pues no sé, del director del Cebetis, no reconozco la autoridad de mis papás, no reconozco la autoridad de absolutamente nadie. Y con base en eso me vuelvo una persona desordenada ante el orden establecido. No sé si me explico. ¿Sí o no? Sí, maestra. Sí, más o menos. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la perspectiva de, pues podríamos, soberbio, orgulloso o rebelde o insolente son adecuarse más, aunque en sentido estricto, en la relación que se establece de monárquico y desordenado, la que más corresponde es efectivamente rebelde e insolente. ¿Sí? Es decir, es una persona rebelde que ante las condiciones sociales se representa como insolente de alguna manera. ¿Sí? ¿Queda claro? Me interesa mucho, Sí. muy claro. Y luego, en el caso específico de recodo río, un recodo es una curvatura, de alguna manera, que el mismo caudal del río forma y que genera como una especie de, ay, no sé cómo decirlo, como de bahía, que no podemos definirla de esa manera porque el nombre correcto es recodo, en el que un río hace como una especie de descanso, ¿sí? Entonces, en esta medida estamos hablando de un mecanismo que es su propio caudal, es decir, es un camino formado por el río, lo que implica que la correcta respuesta aquí, ¿cuál sería? Curva y carretera, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque está hablando de una línea marcada por el río es el medio, la carretera es el medio y la curva es la línea marcada. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. En el ejercicio número 4, muy pocas personas fallaron, pero sí hubo personas que tuvieron fallos importantes. Por ejemplo, el metro es un sistema o es un mecanismo de medida que establece un tipo de medida específica. ¿Cuál medida? La de la longitud. Es como la regla, la longitud es lo que mide. Por lo tanto, efectivamente, como todos lo eligieron, el decibelio es el mecanismo de medida del sonido. Otro que podría adecuarse también es termómetro a temperatura, porque podríamos visualizar el metro como ¿se acuerdan de estas reglas gigantes que tenían los maestros en las escuelas?
como justamente el instrumento y no una unidad de medida, sino efectivamente el instrumento. Si lo estamos viendo en términos de sinónimo como un instrumento, entonces el termómetro es el instrumento que nos permite medir la temperatura, de la misma manera que el metro es el instrumento que nos permite medir la longitud. Pero la más adecuada en términos de unidad de medida, el metro visto como unidad de medida y no que mide el sonido, que en mi caso asociado o analógico se presenta respecto a la longitud. Si me explico, lo que tenemos aquí que identificar específicamente es la relación que establece la analogía, porque en el caso específico de los fallos es que no reconocían de alguna manera el tipo de relación que se está estableciendo. El metro es la unidad de medida que mide longitud. Entonces, hay que buscar esta relación específica. ¿Sí? Sí. ¿Alguien tiene dudas aquí? Entonces a los que pusieron termómetro y temperatura se las puso mal. No, se las puse bien. Quienes Bueno. pusieron termómetro o decibelio, se las puse bien. Ok. Y luego, este también es importante porque, fíjense bien, creo que una de las cosas es porque no se entendía específicamente la relación. Por ejemplo, Pasteur es un científico, ¿sí? Louis Pasteur específicamente. Y Louis Pasteur es el científico que crea la vacuna contra la rabia. Esta es la relación que tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque efectivamente Dalton es el científico que descubre el daltonismo como enfermedad, pero esta no es la relación que estamos identificando. Por ejemplo, podríamos irnos con la finta y caer con la relación primera, que es Fleming, penicilina, porque la penicilina es un medicamento, pero otra vez no habla de enfermedad. Penicilina no es una enfermedad, es la medicina. Y Fleming no es el científico que desarrolla, no es el científico que desarrolla estudios sobre la poliomielitis. Lo que tratamos de identificar es la misma relación, por eso les decía, es importante, por ejemplo, en el ejercicio hacer un proceso de investigación, aunque sea chiquito. Nosotros ya lo tenemos a la mano, peques, no es una cuestión tan difícil en realidad. O sea, si pones poliomielitis, puedes identificar si es una enfermedad, de qué naturaleza y si se protege, por ejemplo, con una vacuna, que es el caso específico de la rabia. O sea, la rabia es la enfermedad que se protege con la que te proteges o te alivias con una vacuna en tiempo correcto, ¿no? Porque hoy por hoy nos podríamos morir de rabia si no nos atienden en tiempo y en forma. Pero, a ver, ¿alguien me dice la respuesta correcta? Koch y tuberculosis. Efectivamente, ¿por qué? ¿Quieres decirlo? No me acuerdo. Para ver, es que yo al hacer esa actividad pues investigué quién era Koch. Y ya pues vi, a ver, vuelvo a investigar. Fue porque él descubrió la tuberculosis, ¿no? No, es el creador de la vacuna. Ándale, eso. Es que fíjense bien, porque efectivamente, si fuera el científico que descubre, que realiza el descubrimiento, Dalton descubrió el daltonismo, que es la ceguera de colores, ¿sí? Pero no estamos hablando del descubrimiento de una enfermedad, porque Pasteur no descubre la rabia. Pasteur desarrolla la vacuna. Por eso les decía, a veces en las analogías, lo importante es que la analogía funciona para nosotros cuando establece el mismo tipo de relación. La rabia era conocida, muy conocida antes de Pasteur.
O sea, la gente se moría de rabia, literalmente. ¿Por qué? Pues porque desarrollan violencia, desarrollan un montón de cosas muy, muy particulares. ¿Cómo se transmite? Pues a partir de la mordedura, ¿no? De la saliva. Entonces, eso es algo que ya se conocía antes de Pasteur. Pasteur, en lo que aportó a la protección de la rabia, fue en el desarrollo de la vacuna. Entonces, con base en esa información, nosotros podemos establecer la misma relación. Koch no descubre la tuberculosis, desarrolla la vacuna para la tuberculosis. ¿Sí me explico? Lo que tenemos que identificar así, en sentido estricto, es ¿cuál es la relación que establece el primero con el segundo? Con base en eso, repito la relación y ahí tengo mi analogía. Ahora, en este también les causó como mucho conflicto. Inflexible, constante. ¿Cuál es la relación que encuentran? ¿Ya se durmieron? ¿O solo no encuentran una relación? Lo inflexible permanece en una posición constante. Sí, efectivamente. Una cosa que es inflexible, ¿a qué es inflexible? A las transformaciones, ¿no? Es decir, lo inflexible se vuelve constante. En esta condición, ¿qué es lo que nos marca esa relación? Por ejemplo, la actividad no es un deporte, ¿o sí? No necesariamente. Puedo bordar y no es un deporte. O sea, ser activo no me hace deportista porque puedo ser muy activa bordando. Es más, puedo ser activa en Candy Crush, si es que eso todavía existe en la vida, no sé. O inducción nuclear. Se le ¿Ustedes cortó el micrófono. manden? Se le cortó el micrófono cuando dijo la pregunta. Ah, les preguntaba que si, que ustedes ya vieron lo de inducción y deducción, ya vieron lo que es un argumento inductivo, un argumento deductivo. Entonces, ¿esta relación se asemeja a la de la inflexibilidad y la constancia? Pues no, ¿sí? ¿Cuál respuesta habrían dado? Yo puse pulcritud y potencia. ¿Por qué? Fue la que más me sonó. Ah, correcta. Ok. ¿Cuál otra? Yo puse vicio y destrucción. Pareciera que en la relación que establecemos entre la inflexibilidad que hace permanente o constante a una cosa, podríamos tener dos opciones adecuadas en términos de relación. La primera, efectivamente, es vicio de destrucción, porque en efecto, un vicio de forma constante o permanente te lleva a la destrucción del cuerpo, a la destrucción de las relaciones, pues no sé, a una serie de destrucciones, ¿no? A la autodestrucción. Pero de la misma forma, la constancia pareciera otorgarnos un triunfo, aunque no necesariamente, porque ser constante en una cosa no necesariamente es para obtener un triunfo en términos de éxito o meta, ¿no? Entonces, efectivamente, la respuesta más idónea es vicio-destrucción, porque permanecer constante
constantemente autodestructivos o nos llevará a la destrucción del cuerpo, de las relaciones, de la salud, etcétera, ¿no? Es decir, ese es el camino que necesariamente conlleva a esa meta. Y luego, en el ejercicio número 7, creo que uno de los fallos más importantes es que muchos ignoraban lo que recua significa. ¿Qué significa recua, peques? Yo busqué en Google y me pareció que recua era un animal de carga. Ujú. Como el grupo, ¿no? El grupo. Conjunto. Sí. Un conjunto. Conjunto de animales de carga. Exactamente. Como una especie de manada, ¿no? Entonces, si la recua es el grupo y la mula es el individuo, entonces, efectivamente, ¿cuál sería la respuesta correcta en esta relación grupo-individuo? Ejército soldado. Corral, buey. No, ejército-soldado, efectivamente. ¿Por qué? Y el individuo, ¿sí? ¿Por qué no podría ser corral-buey? Porque la relación no es el lugar donde se encuentra el individuo. La recua no es el lugar, es el grupo de individuos de una misma característica. La mula es un animal de carga, una recua es un grupo de mulas, ¿sí? El soldado está en un ejército que es el grupo efectivamente al que pertenece. Algunos pusieron panal abeja. ¿Por qué no es? Porque en realidad el grupo de abejas se llama enjambre. El panal es el lugar en el que viven. Entonces es como el mismo caso del corral buey. Estamos hablando de un espacio y no de un grupo de varios individuos. Entonces hay que identificar bien la relación. Recua es el grupo de individuos, mula es el individuo, ¿de acuerdo? Y luego, fibra tejido. En esta casi no hubo problema porque un tejido se constituye de varias fibras. Entonces, con base en eso, casi todos, efectivamente es la relación adecuada. La totalidad de un tejido se constituye por fibras, la totalidad de una pared se constituye de ladrillos. Y luego, anónimo, nombre. ¿Cuál es la respuesta correcta? Máscara. Yo puse máscara rostro. Efectivamente, máscara que implica anonimato. ¿Por qué? Porque anónimo, ¿qué significa? Que no conocemos la identidad. El nombre implica que reconocemos la identidad. Así de sencillo. En el caso específico del rostro, hay un reconocimiento de la identidad y en el caso específico de la máscara, no. ¿Quién está detrás de la máscara? No sabemos. Hay un anonimato. Entonces, si se fijan, es exactamente la misma relación. Hubo quienes me pusieron filántropo hombre, pero yo me preguntaba, ¿qué entienden por filántropo? Los que pusieron filántropo, ¿qué entienden por filántropo, peques? ¿O solo les sonó mejor? Pues filántropo es como una persona que es preocupada por, bueno, que le preocupa el bienestar del planeta o de las personas, ¿no? O sea, yo no Exacto. la puse. ¿Sí? ¿Sí? ¿Continúa? Sí. ¿Eso era todo? Sí. Sí, muchas gracias. Efectivamente, un filántropo es aquel que pone como todos sus medios o bienes al servicio de la humanidad, ¿no? Es decir, que apoya a al bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, pues un filántropo no entra aquí porque no estamos hablando de una relación de a quién beneficia. Esta relación filántropo-hombre implicaría que
Hay una relación de interés y de amor, como su nombre lo dice, de filos, amor, antropos, hombre, que es hombre específicamente. Entonces, el interés del filántropo, ¿cuál es? El hombre. Pero estamos hablando de una relación donde no hay una identidad y luego sí hay una identidad. Entonces, en este caso, en la máscara hay una ausencia de identidad, mientras que en el rostro hay un reconocimiento de una identidad en específico. Ahora, en el número 10, fíjense bien, hay unas condiciones muy particulares. Sobre todo esto me interesa mucho porque era difícil de resolver, pero hay que identificar un punto esencial en la relación. Esa maceta, ¿cuál es la respuesta correcta? Cuero a zapato. ¿Qué creen? Díganme, sí, adelante. ¿En la vestido? No, Es parecía tronco de canoa, ¿no? exactamente. ¿Por qué? Que pues a la derecha está el objeto y a la izquierda de lo que está hecho. Sí, es exactamente esa la relación, pero si te fijas, en realidad, en todos los ejemplos se satisface esa condición, salvo por una cosa. ¿Alguien lo intuye? Materia prima. Exacto, no hay nada más involucrado. En el caso específico de un barco no se constituye solo de acero, pues tiene también remaches, tiene velas, tiene un montón de cosas más. Constituyen solo de cuero. También implica la baqueta de las suelas, implican las agujetas o el acero de los espacios donde van las agujetas. Es decir, no es una materia prima neta. En el caso de la maceta, no le metemos nada más. Si se fijan, pues hago la maceta de la arcilla, la cuezo. ¡Tadán! Está la maceta. No tiene nada más. En el caso de la canoa, efectivamente no tiene otra cosa, no necesita acero, no necesita velas, no necesita nada. Es específicamente el tronco como materia prima transformado literalmente en la canoa, es decir, hay una transformación directa, maceta arcilla, tronco canoa, en relación a la comparación de los demás, porque efectivamente el vestido lleva tela, sí, por supuesto, pero también lleva hilos, lleva botones, lleva otras cosas. En el caso de la... ¿Sí? ¿Sí se entiende, Peques? Sí. Sí. Sí, maestra. Muy bien. Ok. Fíjense bien. Tenemos al gavilán, que es el predador, y tenemos la presa, que es ¿qué? ¿El alimento? Pero el objetivo, ¿no? Específicamente, es el objetivo al que se dirige. ¿Por qué no es, ¿Cazar? ¿por qué no es escopeta, cazador o cañón, bala? Que fue como las respuestas que más Dardo dieron. blanco, ¿no? Exacto. Porque no hay un, Sí, adelante, adelante. porque no hay un objetivo. Exacto, no hay un objetivo. Por ejemplo, muchos pusieron cañón bala, pero si se fijan la relación entre el cañón y la bala, es que el cañón es el instrumento y bueno, o sea, la bala es como, ¿cómo podríamos decir? Pues el arma, o podríamos decir, el cañón es el arma que funciona con la bala, ¿no? O sea, porque si no dispara balas, pues entonces no funciona. Pero son una misma cosa, no están opuestas como en el caso de gavilán presa. En el caso, por ejemplo, de tanque conductor también, uno es el medio y el otro es la dirección. Igual, cazador escopeta, pues la escopeta es el instrumento, el cazador es quien lo ejecuta, o sea, aquí nuestra relación más directa es el dardo. El dardo es el arma, es como
como el ejecutor, podríamos decir, el predador, ¿no? Y el blanco es la dirección o el objetivo que tiene. De la misma manera que el gavilán es el ejecutor y la presa es el objetivo al que se dirige, nuestra relación adecuada aquí más no establecen la misma relación. Para que nuestra analogía funcione, hay que analizar a profundidad nuestras relaciones. Bueno, muy bien. Esta que viene en el ejercicio 12 tiene ahí dos posibilidades importantes que hay que analizar en las condiciones de relación. Memoria, olvido. ¿Qué pusieron? Es una relación de oposición, ¿cierto? Bueno, malo. Yo también puse bueno y malo. Bueno y malo. Yo igual. Pero es una relación de oposición. ¿Puede ser vigilia y sueño? Sí. En realidad, las dos opciones más adecuadas, en términos de ejercicio, son o vigilia y sueño o hambre e inapetencia. Porque no es una relación de antagonismo en términos de moralidad, sino una relación de antagonismo en capacidades humanas. Sé que suena muy extraño, pero es exactamente igual que con el ejemplo de las enfermedades. No estamos identificando la enfermedad porque haya descubierto la enfermedad, sino porque desarrolló la vacuna. En este caso es lo mismo. No es que un hombre no pueda ser bueno o malo, sino que tiene una capacidad memorística y puede tener una capacidad de olvido. O puede perder la capacidad memorística y perderse en el olvido, ¿no? En el sentido de esta condición, la vigilia se contrapone al sueño directamente, o puedes tener hambre y perderla por la inapetencia, que es el deseo de no comer absolutamente nada. Estas dos relaciones son las que más se adecúan, porque el bueno o malo es una condición de evaluación directa sobre el... Sé que puede parecer un poco extraño y sé que además puede parecernos complejo, pero esta es la forma más adecuada de condicionar nuestra forma de pensamiento. Porque la analogía satisfizo durante mucho tiempo las condiciones de producir conocimiento, porque demandaba estas exigencias en el establecimiento de sus relaciones. Si yo voy a producir conocimiento a través de una relación analógica, entonces la relación analógica debe establecer las mismas condiciones. Y bueno, esta a mí me parece muy problemática. De hecho, si quieren que les diga la verdad, a mí me parece que de hecho está hasta mal hecha y que difícilmente encontraremos una respuesta adecuada, porque me parece que Dios es el concepto que produce un fenómeno social. Con base en esto, yo no creo que ninguna de las respuestas establezca esta relación, pero ustedes o sea, como más adecuado les sonó. ¿Puede ser fe y esperanza? Sí, a mí también me parece como la relación más idónea, pero insisto, yo creo que está mal hecha esta analogía. ¿Por qué te parece que fe y esperanza es como la más adecuada? Porque Dios es creer en Él, o sea, tener fe, y religión es como tener esperanza en Dios, o sea, creer, la esperanza que te da Dios, más o menos, si yo lo pienso. Sí, como uno como concepto y otro como fenómeno global, ¿no? Sí, más o menos. Muy bien. Bueno, sí, incluso esta no se la evalué a nadie, o sea, no la conté, pues, porque cuando ya la revisé más detenidamente dije, no, es que esto está mal hecho, no es una relación adecuada. Ok, bueno, la 14 tuvo de conflictos también, pero la cortesía ante las personas nos proporciona modales, ¿no? Es decir,
cubrir o satisfacer los modales establecidos por una estructura social. Con base en esta relación, ¿qué respuesta le suena más adecuada? Moral, principios. Sí, de hecho sí. Muchos me pusieron armonía, belleza, pero no necesariamente la belleza está vinculada con los principios armónicos, ¿no? En ese sentido, podríamos como descalificarla, pero atender, por ejemplo, pensemos que atender a la cortesía demandada nos hace digno de valores, ¿no? Perdón, de modales. Entonces, atender a las condiciones morales nos lleva al reconocimiento de los principios, ¿no? Es esta vinculación o este salto de esta vinculación. Insisto, podría parecerse armonía-belleza, pero no toda la belleza está necesariamente asociado a lo armónico. No sé si tengan dudas sobre esta. ¿Napi? Yo no, maestra. No. Y en el caso específico del reflejo luz, ¿cuál es Calor, fuego. Calor, fuego. ¿Por qué? Porque el calor, porque la luz hace el reflejo y el calor hace el fuego. Más bien a la inversa, ¿no? El fuego haría calor. Pero, ¿están completamente de acuerdo los demás? Es sombra, árbol, ¿no? No. Es humedad, agua. Humedad y agua también. No, porque el árbol no es un elemento abstracto. Fíjense bien, una de las características más importantes es que la luz no la podemos ver. O sea, no es algo que podamos tocar o que podamos como depositar en algún lugar en específico. La luz es un efecto directo de, pues, una serie de combinaciones, etcétera, ¿no? Que produce... ¿Brisa, viento? No, de hecho la que dijeron agua, humedad es la respuesta correcta, ¿no? Efectivamente. Agua, humedad o puede ser viento, brisa, porque el efecto de la brisa puede ser como una atenuación, como efectivamente el reflejo, que la luz puede también enceguecer de la misma manera que el viento puede ser súper fortísimo, ¿no? Entonces, en un sentido estricto, las dos posibilidades más adecuadas que comparten la misma relación entre el reflejo, que es el resultado de la luz, que es lo que la provoca, es efectivamente la humedad, que es provocada por el viento. Estas son nuestras dos relaciones más símiles o más analógicas. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que más me interesa, Peques, o sea, en términos así muy, muy estrictos, es que, a ver, déjenme leer es que se entienda como las relaciones, que es justo lo que nos permite el establecimiento de las relaciones analógicas. Porque acuérdense, es un proceso del pensamiento que nos permite conocer. Es como cuando ustedes están llevando a cabo una actividad que no habían llevado a cabo nunca y que dicen, ah, esto se parece a tal cosa. Entonces me permite tener una predisposición a esa cosa que estoy haciendo y que es nueva, ¿no? Que de alguna manera me permite efectivamente pues reaccionar. No se preocupen, insisto, yo traté de ponerles y voy a ver la manera de que pues no sé cómo decirlo, como que nuestra evaluación sea lo menos afectada posible. Eso era algo que buscaba muchísimo, sobre todo con ustedes. Denme un segundito. Otra cosa, sobre su actividad del día de hoy, bueno, de esta semana. Las condiciones de la argumentación.
sí, sí les queda clara la actividad. Sí. O sea, lo que van a hacer es básicamente que estén en equipitos y tienen que investigar estos elementos que son básicos para que una argumentación satisfaga un argumento. De lo contrario, piensen bien en esta figura que a lo mejor les es un poquito ajena, pero en términos culturales no, Cantinflas, ¿no? O sea, Cantinflas todo el tiempo, incluso la RAE puso el verbo cantinflear, ¿no? Que es alguien que le está hablando sin decir absolutamente nada, o sea, yo le digo como lo que viene siendo, más o menos, básicamente, y no termino de decir absolutamente nada, porque un argumento tiene una finalidad. Todo mensaje tiene como finalidad emitir efectivamente, o todo discurso tiene como finalidad emitir un mensaje. Ese mensaje se emite a través de un proceso de argumentación y la argumentación tiene como propósito efectivamente convencer al otro o al menos que reconozca mi postura como válida. Con base en eso, necesita cubrir o satisfacer ciertos elementos. Primero que nada, tiene que ser el videíto, que estoy seguro que ese sí han visto, de la famosa Lady Coral. ¿Se acuerdan de Lady Coral? No. La verdad, no. No creo. Se los voy a poner porque fue excesivamente gracioso, ¿no? O sea, en una conferencia así, enorme, muy importante, pues se aparece esta niña que dicen Lady Coral, que se agarra hablando de una serie de cosas y entonces está hablando de los corales blancos, por eso le pusieron Lady Coral, los corales blancos y luego la contaminación y que somos muy malos seres humanos, no tiro, no empujo, no jalo en el metro porque soy educada, porque mi IQ sí tiene. El caso es que la morra se agarra hablando un rato importante y no dice nada, o sea, no dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el factor de la coherencia es determinante. Evidente un medio y un fin. ¿Con qué finalidad? Pues justamente la de compartir un mensaje que condicione para el convencimiento del otro. Debe de haber una congruencia. Imagínense, por ejemplo, que yo estoy emitiendo un discurso vegano para convencerles a todos de que el veganismo es la mejor forma para vivir en la vida, pero ustedes me están viendo comerme unos tacos de pastor. No hay una condición de convencimiento, ¿no? O no sé, que estoy haciendo un discurso para reconocer a las minorías, pero discrimino en ese momento. Es decir, el proceso de la congruencia implica que mi discurso está vinculado profundamente con las condiciones que yo estoy tratando del convencimiento, la consistencia entre las palabras que están y que sea muy clara la finalidad de la argumentación. ¿Cuál es de aquello de lo que deseo convencerte? El sentido general, pero sobre todo que tengan las cuales yo siento mi discurso. Y finalmente la conclusión de ese discurso o de esa argumentación. Lo que vamos a hacer es como un cuadrito de contenido, peques. O sea, piensen, por ejemplo, si se ve mi hojita de la actividad. Sí. Me voy a ir abajo. Piensen, por ejemplo, que yo estoy aquí, estoy haciendo mi actividad y voy a hacer un cuadrito de contenido. El cuadrito de contenido implica que ustedes, por ejemplo, digamos, son 6 elementos los que tengo que enunciar. Coherencia, congruencia, bla, bla, bla. Y entonces ustedes ponen aquí todos los elementos que debe de satisfacer una argumentación y con sus propias palabritas dicen, coherencia es la, congruencia es la, bla, 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 etc. ¿De acuerdo? Eso es
hagan con sus propias palabritas, para efectivamente darme cuenta que han comprendido el sentido general de ese elemento de la argumentación. Y finalmente realizan la lectura e identifican esos elementos. Ahora, fíjense bien cómo lo pueden hacer. Si ustedes ya tienen su cuadrito de contenido, lo que pueden hacer es copiar la lectura y pegarla y decir, ah, bueno, maestra, le voy a hacer un código de colores. Congruencia es azul o rojo. Aquí esto es donde se muestra la congruencia. ¿Sí? Ay, no, esperen. Más bien en amarillo. Y luego, aquí veo una premisa en color naranja. ¿Sí? Eso es lo que yo les recomiendo para que, para que de alguna manera no batallen tanto en las condiciones de hacer así. Está bien, no pasa absolutamente nada. Ay, no sé qué hice. Pueden identificarlos de otra manera, con un listado, con abajo del cuadrito de contenido, etcétera. La idea es que ustedes puedan identificar los elementos del discurso y la argumentación en un texto, en un discurso, en otras partes, porque luego vamos a desarrollar justamente estas condiciones de la argumentación. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Sí. Muy bien, pequeñitos. ¿Tienen alguna duda? No. Yo sí una, sobre la Dime. actividad. Dime. Nada más uno de los integrantes del equipo la va a enviar, ¿verdad? Sí. Sí, es Los demás la marcamos como completa. otra de las cosas que es importante, peques, miren, les estaba diciendo justamente que la experiencia profesional como maestra ha sido siempre en las universidades, entonces mis actividades siempre suelen ser como muy formales, con un determinado tipo de fuente, un interlineado en específico, pero me entregaron actividades muy bonitas, ¿no? Así como actividades muy coloridas, con fondos del trabajito de colores, imágenes, etcétera. Ustedes siéntanse libres. Lo que sí me interesa mucho que pongan siempre, sin excepción, son todos sus nombres, ¿sí? Pero completitos, peque. O sea, que no me pongan Josué Delgado. A ver, espérense, pero Josué se apellida primero Íñiguez. Josué Nicolás Íñiguez Delgado. ¿Por qué? Porque eso facilita a mí que yo haga el registro directamente en su bitácora y yo pueda identificar que efectivamente sí le entregó. Luego me ando haciendo unas bolas que no tienen una idea. Entonces, que sus nombres vengan en orden alfabético, muy importante. Y segundo, que siempre, peques, siempre y sin excepción me pongan las referencias. Es decir, si de esta página yo saqué lo que es coherencia en la argumentación, pues entonces copio el link para mi maestra, se lo pongo al final de mi tareita, ¿sí? Para que yo pueda ver de dónde están sacando ustedes toda la información de sus tareas. De ahí en más, siéntanse libres de ponerles imágenes, de ponerles lo que ustedes quieran, siempre que sea un trabajo formal. Ahora, otra cosa que es importante, no me gusta que hagan las cosas a mano y luego tomen foto y eso lo conviertan a PDF. Eso sí se me hace un poco informal. Solamente si mi estudiante tuvo alguna complicación importante en relación a su computadora, voy a pasar esas condiciones, ¿de acuerdo? Pero me escriben aparte, me dicen, maestra, tuve un problema con mi compu, no la puedo. Yo entenderé la situación, pero si no es el caso, entonces traten de hacerlo todo en formato digital, ¿de acuerdo? Sí. De acuerdo. Vale, pues tengan bonita tarde, provechito, cuídense mucho porque la situación se volvió a poner fea y cuiden su salud, cuiden la de su familia y no salgan. Vean Netflix, hagan sus tareas, traten de estar bien.
Maestra, está pasando lista en las clases. Es que ahorita yo ingresé con otra cuenta y aparece el nombre de Nicolás, pero soy otro. Porque te usé justo como ejemplo, ¿verdad? No, estaba registrando justo con base en la cantidad de integrantes y con el hecho de que estoy grabando las sesiones. Pero puedes decirme ahorita en un mensaje tu nombre y ya con eso te registro. Ah, está bien. ¿Sí, Pi? Gracias. Bonita tarde, provecho. Gracias, maestra, igual. Gracias, maestra, igualmente. Gracias. Maestra. Adiós, maestra. Maestra.